América Latina y el Caribe es una región que ha mostrado en el pasado una alta propensión a crisis macroeconómicas. Estas crisis muy usualmente se transforman en crisis políticas y sociales, con un enorme costo para los países que las sufren, y en particular para los sectores sociales más vulnerables. Usualmente los costos no son abstractos, sino que bien reales. Aumento del desempleo, la pobreza, la marginalidad, la erosión del poder adquisitivo de los salarios para aquellos que pueden mantener un empleo, aumentos de la desigualdad, inseguridad, para nombrar solo algunos. La alta propensión a crisis está usualmente ligada a la volatilidad macroeconómica. La volatilidad implica que en algunos años la economía crece mucho, en otros crece poco y en otros cae mucho. Una verdadera montaña rusa. Justamente es durante periodos de crisis donde se exacerba la volatilidad de todas las variables macroeconómicas. La volatilidad es mala porque esencialmente cuando hay volatilidad se hace difícil proyectar hacia adelante. Las empresas tienen dificultades en hacer y mantener planes de inversión a mediano y largo plazo. Las personas no pueden planificar fácilmente para el futuro. Por ejemplo, se dificulta la decisión de ahorro, el acceso al crédito, la inversión en capital humano. La volatilidad usualmente aumenta la incertidumbre y cuando hay incertidumbre se dificulta el proceso de toma de decisiones de todos los agentes económicos y la economía sufre las consecuencias. Existen factores externos que inciden sobre la volatilidad de una economía. Por ejemplo, hay países en la región que son exportadores netos de materias primas, petróleo, cereales o minerales. Esto implica que los gobiernos y el sector privado derivan una parte importante de sus ingresos de la venta de estas materias primas, cuyos precios tienden a ser volátiles e impredecibles. Cuando los precios son elevados, los ingresos aumentan. Cuando los precios caen, generalmente no hay forma de compensar la caída de ingresos, por lo menos en el corto plazo. Algo similar pasa con aquellos países que son importadores netos de petróleo u otras materias primas. Cuando el precio sube mucho, aumentan las erogaciones que los países deben hacer en importaciones. Esto aumenta la demanda de divisas y generalmente pone presión sobre las cuentas públicas y sobre el sector externo de la economía. Cuando los precios caen, los gobiernos sienten un alivio y muchas veces aumentan, a veces imprudentemente, los gastos que luego resultan difíciles de revertir cuando cambia el ciclo. Por otra parte, muchos países de la región están o estaban altamente endeudados. Esto implica que cuando suben o bajan las tasas de interés a nivel global, también se produce volatilidad por el pago de intereses. Mientras más endeudado está un país, mayor es la sensibilidad de ese país a los ciclos internacionales de tasa de interés. Esto es un tema que preocupa mucho en la presente coyuntura, ya que se espera que la Reserva Federal de los Estados Unidos pronto comience a aumentar las tasas de interés. Ahora bien, que haya factores externos que inciden sobre la volatilidad en la región no implica que los países no puedan crear mecanismos para atenuar su impacto y reducir la probabilidad de que los choques externos generen crisis y acentúen la volatilidad. A su vez, así como hay factores externos que inciden sobre la volatilidad, también hay factores que son autoinducidos. Cuando los gobiernos gastan más de lo que recaudan, por ejemplo, se debe recurrir a endeudamiento. El sobreendeudamiento puede generar volatilidad. Y si no se endeudan, la alternativa es financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Eso a su vez redunda en otra forma nociva de volatilidad, la inflación. Este capítulo explora las razones por las cuales América Latina y el Caribe parece ser más volátil que otras regiones. Y más importante aún,
explora los mecanismos que tienen a su alcance los países para tratar de mitigar los impactos negativos de esa volatilidad. Hoy la región se encuentra en mejor posición relativa para enfrentar la volatilidad externa, justamente porque muchos países han adecuado sus marcos de política macroeconómicas. A muchos ha sorprendido, por ejemplo, que durante el periodo 2008-2009, cuando se produjo una gran crisis financiera internacional, la región prácticamente salió inmune. Sin embargo, el proceso no ha sido igual para todos, y muchos países de la región todavía enfrentan los males endémicos de las crisis macroeconómicas, la volatilidad y sus consecuencias.